Bien, hola muchachos, ya con esta tercera clase finalizamos este tema y vamos a abordar la parte de los mecanismos compensatorios y por último lo que es la técnica de gasometría arterial. Los mecanismos compensatorios, pues en pocas palabras, es como cuando, por ejemplo, cuando está afectada la parte metabólica, la parte respiratoria trata de, como su palabra lo dice, compensar este déficit o exceso. Y por el contrario, cuando hablamos de una compensación metabólica, quiere decir que cuando se ve afectada la parte respiratoria, entonces entra el riñón o la parte renal a tratar de compensar este déficit o exceso de lo que está sucediendo. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿qué sucede en la acidosis metabólica cuando se compensa? La concentración aumentada de ion hidrógeno estimula los quimiorreceptores. Ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Lo que a su vez incrementa la ventilación alveolar, lo que disminuye la PCO2 arterial. Esto causa un aumento del pH arterial y lo regresa a lo normal. En otras palabras, si nos ubicamos eh, en esta tabla que yo elaboré para que pudieran entender, creo que un poquito mejor así, vaya, si nos ubicamos acidosis metabólica compensada, ya decíamos, ¿verdad? Cuando es acidosis, bueno, estos son los tres parámetros que hay que ver, pH, PCO2 y bicarbonato. Hay muchos más, pero los principales en gasometría son estos tres. pH disminuido, es decir, abajo de 7,35, decimos que es una acidosis. Si nos vamos al segundo parámetro que teníamos que ver, el dióxido de carbono también está disminuido. Entonces, como que no cuadra esta relación, ¿verdad? Porque recordemos que el CO2, al final de cuentas, también va a marcar sea es acidosis o no, en el caso de la retención de hidrógenos. Entonces, pH disminuido, le decimos una acidosis. Vamos al segundo, CO2 también está disminuido, entonces no cuadra, por así decirlo. Pero si nos vamos al bicarbonato, sí cuadra. Una acidosis por una excreción excesiva o una disminución del bicarbonato. Entonces no hay un equilibrio, ¿verdad? Pero, ¿por qué es compensada? Porque si nos regresamos otra vez, y aquí decimos que es una acidosis metabólica, ¿verdad? Pero si nos regresamos al PCO2, no se encuentra normal, también está disminuido. Por lo tanto, si nos vamos a la parte fisiológica, nos imaginamos, por ejemplo, un paciente con una acidosis metabólica compensada, es probable de que este paciente eh, modifique su respiración, es decir, empiece a respirar más rápido a cuestión de que vaya eliminando el CO2 y de esta manera se compensaría. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, no fuera compensada? Significaría de que se acumularía más CO2 y por lo tanto el pH se le volvería más ácido. Y como les digo, si volvemos otra vez a la relación pH disminuido, una acidosis, pues la PCO2 está disminuida, entonces no cuadra, ¿verdad? No puede ser una acidosis respiratoria porque se está barriendo CO2, pero sí se está eliminando bicarbonato. Entonces no hay un amortiguador como tal, se pierde el equilibrio. Entonces, una acidosis metabólica y volvemos a la PCO2 y aquí decimos, ¿verdad? Que como no está en condiciones normales, no está en un valor normal, sino que disminuido, entonces está compensando. Pasa en la alcalosis metabólica, es lo contrario. Volvemos a la relación. La compensación respiratoria para la alcalosis metabólica es disminuir la ventilación alveolar, lo que se eleva el PCO2. Esto disminuye el pH arterial hacia lo normal. Volvemos de nuevo a esta relación. pH elevado, alcalosis. Nos vamos a la PCO2. Bueno, o sea, no cuadra, ¿verdad? Entonces no cuadran estos dos. Pero nos vamos al bicarbonato y acá sí, es decir, una alcalosis por una acumulación excesiva de bicarbonato, alcalosis metabólica.
Cuando ya nosotros distinguimos que si algo es metabólico o respiratorio, el tercer paso es ver si es compensada o no está compensada. Entonces, ya que alcalosis, pH elevado, metabólica, bicarbonato elevado. El tercer paso, decíamos, es ver si es compensado o no, y en este caso vemos que la PCO2 está elevada. Cuando no es compensada, vamos a decir que está entonces en condiciones normales, ¿verdad? En un valor normal. Pero en este caso, como está elevada, es decir, este valor puede estar arriba de 45, se convierte en compensada. Y volvemos a la parte fisiológica, una alcalosis metabólica porque se ha acumulado bicarbonato. Ahora, ¿qué pasa con esto? El paciente probablemente empieza a respirar más eh, despacio, por así decirlo, o disminuye su frecuencia respiratoria a cuestión de acumular CO2. Y de esta manera, como el pH está elevado, el dióxido de carbono trata de regresar al pH fisiológico, es decir, cerca del valor de 7. ¿Cómo suceden los mecanismos compensatorios renales? Los riñones ayudan a regular el equilibrio ácido básico al alterar la excreción de ácidos fijos y la retención del bicarbonato filtrado. Esto ya lo hablábamos en la clase anterior. Aquí va el detalle. Las respuestas compensatorias renales a acidosis o alcalosis respiratoria sostenida pueden requerir de 3 a 6 días. En otras palabras, cuando es una compensación renal, eso, perdón, cuando es una compensación respiratoria, todo lo que es respiratorio ocurre prácticamente en minutos. Se hace inmediato, pero cuando es una compensación renal, tarda días. Entonces, ¿cuál es la importancia de este dato? Que, por ejemplo, nos vamos a topar con casos donde a veces el paciente empieza a decirle de que se puso mal hace un día o ese día. Usted le toma gases arteriales y ve, por ejemplo, una acidosis respiratoria compensada y ahí se da cuenta que probablemente este paciente ya lleva 4, 5, 6 días en esto, o sea, él está mintiendo y eso va a ser bien común. Entonces, con la ozometría, esto ustedes pueden saber más o menos el tiempo de deterioro que lleva este paciente. ¿Cómo es entonces la acidosis respiratoria compensada? Volvemos a la misma relación. pH disminuido, una acidosis. Volvemos al segundo, PCO2 elevada. Entonces acá una acidosis respiratoria por acumulación de CO2. El tercero les decía, hay que ver si es compensado o no. Y vemos el bicarbonato elevado. Entonces el bicarbonato está tratando de mantener un equilibrio para esta acidosis respiratoria. Si estuviera en un valor normal, entonces en este caso, pues eh, decimos que no es compensado. Y para la alcalosis, un pH elevado por una disminución del PCO2 y el bicarbonato está tratando de compensar esto. De buenas a primeras, como dicen, va a ser bien difícil que ustedes puedan distinguir esto, pero eso es normal. Pero como tips, yo les puedo decir que cuando algo es compensado, imagínense estas flechas, la PCO2 y el bicarbonato siempre van a estar en la misma dirección. Fíjense, cuando es compensado, PCO2 y bicarbonato en la misma dirección. Volvemos, compensado, PCO2 y bicarbonato en la misma dirección. PCO2, bicarbonato, los dos elevados. PCO2, bicarbonato abajo, en la misma dirección. Cuando algo es compensado, independientemente sea acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, pero cuando es compensado, los dos se van a ver elevados o disminuidos. Entonces, llevándolo esto como a la práctica, pues es un poco más fácil poder entenderlo. Esto está en su material, es una manera muy práctica para poder entender esto.
Continuando, entonces decíamos que esto es una manera muy fácil para poder entender la parte de gasometría. Solo para llevarla así rápido, porque esto no es un material. Cuando es una acidosis respiratoria no compensada, pH disminuido, ¿verdad? Le decimos que es una acidosis. PCO2 elevado. Entonces, acidosis respiratoria. Cuando tenemos una flecha significa de que está en condiciones elevadas o no es, o si en un dado caso se ve afectado el bicarbonato, pero no es mucha la diferencia, ¿verdad? No tiene algo totalmente significativo. Alcalosis respiratoria no compensada. pH elevado, alcalosis. Vemos el segundo, PCO2 disminuido, entonces una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Se está barriendo CO2. Bicarbonato igual, entonces no compensada. Si nos vamos a, por ejemplo, este caso, una acidosis metabólica parcialmente compensada. pH disminuido. Acidosis. PCO2 disminuido, entonces no cuadra, decíamos, ¿verdad? No cuadra. Pero si nos vamos al bicarbonato, sí. Entonces nos vamos a la lógica. Se está reteniendo CO2, perdón, se está reteniendo hidrógeno, por eso es que era una acidosis, pero se está reteniendo porque eh, se le está ganando espacio al bicarbonato. Entonces de ahí se crea una acidosis, pero la PCO2 disminuye y probablemente el paciente empieza a respirar más rápido y esto es el mecanismo compensatorio. Traten de entender bien esta parte porque así se le va a hacer más fácil poder interpretar una gasometría. Y les dejo estos dos resultados de gases. Esto de arriba es el pH, lo segundo es la PCO2, tercero la presión de oxígeno. ¿Se acuerdan que en los temas anteriores veíamos los temas de hipoxia y todo eso? Acá es donde ustedes distinguen si hay una hipoxia o no. La saturación, el hematócrito, la hemoglobina. Esto que ustedes ven acá, donde dice resultados calculados. Tenemos resultados medidos, es decir, que esto son, ¿cómo les puedo decir? Propios de la sangre y los calculados son los que se derivan de estos medidos. Es decir, volvemos a la parte fisiológica, por eso me interesaba la primera clase, donde son calculados porque, por ejemplo, el bicarbonato es un producto donde el CO2 se humidifica, decíamos, ¿verdad? Entonces, de ahí parte el bicarbonato, esto de acá es el CO2 total, que por eso de los que nos interesan. El BEB es el exceso de base, que el material está lo que significa, ¿verdad? Esto de acá, el A-A2O, es la diferencia alveolo arterial,